Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que promete drama, emociones fuertes y sobre todo, mucho pero mucho corazón. Y es que hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la queridísima Hande y de Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja que nos hizo soñar, reír y, en algún momento, hasta llorar frente a la tele, ¿verdad? Y el título lo dice todo, ¿no? Hande Erçel al borde de las lágrimas por Kerem, no creerás cómo lo encontró. Ya sé, la curiosidad está a mil, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué se descubrió? ¿Qué encontró Hande que la hizo reaccionar de esta manera? Pues, amigos, prepárense porque la historia es, bueno, mejor les cuento. Pero antes de empezar, y como ya es costumbre, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad tan linda. Si son nuevos por aquí, sean súper bienvenidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas y por supuesto, de sus actores favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ya saben, es la mejor manera de estar al día con todo lo que pasa. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem, como todos sabemos, comenzó en el set de Love is in the Air, o Senkal Kapm para los que prefieren el original. La química entre ellos era innegable, la conexión, palpable. Desde el primer momento sus personajes, Eda y Serkan, nos cautivaron con su historia de amor llena de obstáculos, risas y lágrimas. Y para deleite de todos, esa magia trascendió la pantalla. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, lo que hizo que los fans enloquecieran, y con justa razón. La pareja fue, literal, la sensación del momento. Sus redes sociales explotaban con fotos, vídeos, y todo lo que se pudieran imaginar. Sus apariciones juntos en eventos, sus declaraciones de amor, todo era perfecto, digno de un cuento de hadas moderno. La gente los amaba, y ellos, a su vez, irradiaban felicidad. Parecían inseparables y la idea de un futuro juntos parecía ser una realidad. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron los rumores, las especulaciones, y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos: Hande y Kerem habían terminado. Impacto total. Las redes sociales enloquecieron, los fans destrozados, y las preguntas sobre qué había pasado, cómo, por qué inundaron internet. Y ahí es donde entra el misterio que nos trae aquí hoy. Porque aunque la ruptura fue oficial y ambos siguieron adelante con sus vidas, la pregunta de qué sucedió realmente y cómo se sentían ambos al respecto, siempre ha rondado en el aire. Y es que, amigos, el amor, aunque a veces se termine, deja huellas y la tristeza, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué encontró Hande que la hizo, supuestamente, estar al borde de las lágrimas? Bueno, la respuesta, aunque no es una confirmación directa, proviene de una serie de circunstancias y pistas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. Primero hay que entender el contexto. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande, por su parte, se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, aunque de una manera un poco más discreta. Pero, ¿qué pasó en el medio? Pues bien, empezaron a circular rumores sobre la vida personal de ambos. Kerem, por ejemplo, fue vinculado a otras mujeres, algo que generó controversia entre los fans. Hande, por su parte, se mantuvo un poco más reservada, aunque también surgieron rumores sobre posibles relaciones sentimentales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las lágrimas de Hande? Bueno, aquí es donde entran en juego los detalles y las pistas. La primera pista y la más importante es la reacción de Hande en algunos eventos públicos. En varias ocasiones, se le ha visto visiblemente emocionada, casi al borde de las lágrimas, cuando se mencionaba el nombre de Kerem o cuando se proyectaban imágenes de Love is in the Air. Estas reacciones, que fueron captadas por las cámaras y compartidas en redes sociales, generaron muchísima especulación. ¿Por qué reaccionaba así?
¿Qué sentía realmente por Kerem? ¿Aún quedaba algo entre ellos? Las preguntas, como era de esperar, no tardaron en llegar. La segunda pista, y que refuerza la primera, son las declaraciones de amigos y personas cercanas a Ande. Aunque nadie ha confirmado directamente que ella estuviera sufriendo por la ruptura, sí han dejado entrever que la situación fue dolorosa para ella. Han hablado de la dificultad de la situación, de la necesidad de tiempo para sanar y de la importancia de priorizar su bienestar emocional. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pudo haber encontrado Ande que la hiciera reaccionar de esa manera? La respuesta, al menos en parte, la podríamos encontrar en las redes sociales. En el mundo digital, nada se olvida. Los comentarios, las fotos, los vídeos, todo queda guardado. Y en el caso de Ande y Kerem, las redes sociales son un tesoro de recuerdos, momentos compartidos y, por supuesto, mucho amor. ¿Qué pudo haber encontrado Ande? Pues, es probable que haya encontrado algo que le recordara a Kerem. Podría haber sido una foto antigua, un vídeo, o incluso un comentario que le hizo un fan. O quizás, y esto es una especulación, pero muy probable, haya encontrado una nueva publicación de Kerem, o una noticia que la relacionara con él. Y aquí es donde la emoción se vuelve más fuerte. Porque, amigos, aunque una relación termine, los recuerdos no se borran. El amor, aunque a veces duela, deja una huella imborrable. Y a veces encontrar un recuerdo, una imagen, o una noticia, puede ser suficiente para remover sentimientos, despertar emociones y, sí, incluso, llevar a alguien al borde de las lágrimas. Otro punto importante a considerar es la naturaleza de Ande. Es una persona muy sensible, emotiva, y que se entrega por completo a sus relaciones. Es probable que después de la ruptura, le haya costado mucho superar la situación. Además, el hecho de ser una figura pública, y de tener que lidiar con la presión mediática, la hizo aún más difícil. Y por último hay que tener en cuenta el cariño y el respeto que se tienen mutuamente. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido peleas ni escándalos públicos. Y eso, amigos, dice mucho de la madurez y la buena voluntad de ambos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Ande y Kerem, aunque ha terminado, sigue siendo una fuente de emoción y misterio. Que aunque hayan seguido caminos separados, el amor y el cariño que se tuvieron, y el dolor que pudieron sentir por la separación, siguen presentes en sus corazones. Y por supuesto que encontrar un recuerdo, una imagen, o una noticia, puede ser suficiente para despertar sentimientos y emociones que a veces pueden llevarnos al borde de las lágrimas. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Las redes sociales son un espejo de nuestra vida, un lugar donde compartimos nuestros momentos más importantes, nuestros logros, nuestras alegrías y también nuestros dolores y nuestras tristezas. Y en el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han sido testigos de su amor, de su ruptura, y quizás, también, de la tristeza que sintieron. Y como siempre, la reacción de los fans es parte fundamental de esta historia. Los fans de Ande y Kerem son fieles, apasionados y, sobre todo, muy sensibles. Han estado ahí desde el principio, apoyando a la pareja, y sufriendo con ellos la ruptura. Y por eso cada noticia, cada rumor, cada foto, cada vídeo, les afecta de una manera muy especial. Es importante recordar, sin embargo, que estas son solo especulaciones, basadas en pistas y en la información disponible. No tenemos la certeza absoluta de lo que pasó, ni de cómo se siente realmente Ande. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia, y su amor, han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Entonces, ¿Ande al borde de las lágrimas? Probablemente sí. ¿Por qué? Por Kerem, probablemente. ¿Cómo lo encontró? Bueno, la respuesta es que los recuerdos, las emociones y las redes sociales, siempre están ahí, esperando el momento oportuno para recordarnos algo que fue importante en nuestra vida. Y en el caso de Ande y Kerem, ese algo fue un amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable. Así que, amigos, esa es la historia que les tenía que contar. Una historia llena de emoción, misterio, y sobre todo, mucho corazón. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que hayan disfrutado del vídeo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Creen que Ande sigue sintiendo algo por Kerem?
¿Qué opinan de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No se corten, quiero saber sus teorías, sus opiniones, todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, suscribirse es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Y no olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan linda. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es corta, disfrútenla y sigan soñando.